que el Señor puso en mi corazón compartirles esta noche. Estuvimos hablando bastante acerca de las puertas que conducen al Rey, pero esta noche yo quiero hablarles de campos de batallas. Eh, Nosotros estamos en una constante batalla y muchas veces perdemos nuestras batallas porque no dimensionamos, no comprendemos o no tenemos las armas correctas. Necesitamos definitivamente tomar las armas correctas para podernos enfrentar en estos campos de batalla que hay varias plataformas de las que yo quiero conversar con ustedes esta noche. Eh, Nosotros, aún el Señor lo dijo, que debíamos estar protegidos, debíamos de resistir. Habla de batallas que hay que pelear. Estamos inmersos en un sistema complejo, en un sistema difícil. Constantemente nos estamos enfrentando a una gran corriente que se opone al poder de Dios. Por eso muchas veces en la semana tenemos diferentes experiencias difíciles, tenemos experiencias complejas no podemos perder de vista que el Señor nos entrega las herramientas correctas para poder vencer. Amén, amén. Bueno, entrémosle entonces al tema. Salmos capítulo 144, verso 1. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Tenemos un Dios todopoderoso que es conocido como Jehová de los ejércitos. Él es conocido por sus triunfos. Él es conocido porque Él no conoce la derrota. En Él solo hay victoria. Y por eso es tan importante que nosotros podamos tener claro que Él es el que nos va a preparar para la batalla que venga, que hayamos tenido, que estemos teniendo y que tengamos. Por eso el salmista lo dijo, es bendito, es bendecido el Señor, porque Él nos prepara, Él nos adiestra, Él nos equipa para la batalla, para la guerra, para podernos enfrentar a diferentes situaciones. Y yo quiero hablarles de un campo de batalla, de una condición que todos nosotros tenemos. Cada uno de estos puntos de batalla tienen que ver con nuestra realidad. Y fíjense que tal vez en la antigüedad los ataques o las batallas eran literalmente con una espada de hierro, con un escudo y eran heridas físicas, pero hoy nuestras batallas son espirituales. Entonces nuestra peor, y hoy cuando estaba leyendo y estaba estudiando, el Señor me puso a hablar, me dijo, mira, y comenzó a poner en mi corazón que uno de los campos de batalla más fuertes que nosotros tenemos es nuestra mente. Lo que tú piensas, eso eres. Es impresionante eso. Lo que esté en tu pensamiento determina tu vida. Es decir, la información que tú tengas en tu mente va a determinar en gran manera lo que somos. Por eso que uno de los campos de batalla más frecuentes en donde el enemigo, nuestro enemigo, el diablo, ataca es nuestra mente, nuestros pensamientos. Constantemente él va a estar atacando, de tal manera que la información que tengamos en nuestra mente pueda cambiar, porque la información que nosotros tenemos en nuestra mente determina lo que somos. Eso es lo tremendo. Entonces todos nosotros somos el resultado de una crianza, somos el resultado de una cultura, somos el resultado de una familia,
Y entonces alrededor nuestro hay mucha información. Y esa información determina en gran manera lo que somos. Fíjense que es impresionante cómo esta información es tan frecuente en nuestra sociedad aquí en Chile, que muchas personas les gusta el evangelio o les gusta la forma de culto, de cantar, de adorar a Dios, pero sus raíces religiosas o los pensamientos que sembraron sus padres, sus abuelos en algún momento diciendo, nosotros somos de esta religión, ¿cómo se te ocurre cambiarte o cambiar de pensamiento, verdad? Y entonces inmediatamente muchas personas se sienten incluso avergonzados por entrar por una puerta de una iglesia evangélica. Y ese es uno de los grandes conflictos, y sobre todo, y lo tengo que decir porque estoy en Cauquenes, nosotros los cauqueninos somos hermanos, somos sumamente enrollados. Nos cuesta un montón. De verdad, es un tema porque es una ciudad pequeña, un pueblo en donde muchos se conocen, y entonces inmediatamente vienen dedos señaladores que dicen que no me digas que ese está yendo a la iglesia. Y entonces hay una gran cantidad de pensamientos que es donde el enemigo va a atacar impresionantemente. Pero si ese argumento que viene de las tinieblas fuera derribado, fuera anulado, fuera quebrantado, yo les puedo asegurar que no habrían lugares para albergar tantas personas. Porque ¿cuántas personas conocen ustedes con mucha necesidad alrededor? ¿Ustedes conocen gente con mucha necesidad? Pues totalmente. Pero esa gente con necesidad tienen pensamientos, y esos pensamientos los frenan para venir a la iglesia. Los frenan para buscar a Dios. Y hay diferentes dardos donde el enemigo va de alguna manera a mandar a nuestra mente. Y por eso que es tan importante que hablemos de este campo, de este territorio de batalla que es nuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 23. Ya aquí comenzamos a meternos ya un poquito más profundo. Efesios capítulo 4, verso 23 dice, tienen que permitir, dice la traducción Kadosh, dice, tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim, que quiere decir espíritu, tienen que permitir, Pablo el apóstol lo está diciendo, y la traducción Kadosh, que es una traducción bastante original, dice, tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim, o sea, sus espíritus, y esto es lo que yo quisiera resaltar. ¿Qué dice aquí? Permanezcan renovándose. Es decir, cuando nosotros entramos a Cristo, el día en que tú y yo decidimos conocer a Jesús como Salvador, lo hablábamos en el tema anterior, Jesús es una puerta que te permite entrar y tú comienzas a avanzar en una nueva dimensión. Algo que no puedes perder de vista es de que ir a una iglesia o ser parte del culto a Dios no es una organización humana. No es un club social, un club deportivo, un club de personas necesitadas. No, esto es una entidad sobrenatural compuesta por personas que saben quién es Cristo. Por eso que nosotros no venimos a este templo. Este templo es una protección a nivel espiritual. Yo recuerdo perfectamente cuando veo la palabra, en una oportunidad hubo una mujer que mató todo el linaje real porque ella quería tomar el control del reinado, y escondieron a un bebé, a un niño. ¿Dónde lo escondieron? ¿Se recuerdan? En el templo. Y lo escondieron en el templo y estuvo guardado ahí casi 6 o 7 años. Entonces, después de estar
protegido en el templo, lo sacan y se dan cuenta de que todavía había un linaje real. Entonces a mí eso me da una tremenda enseñanza de lo importante que es estar congregado. Esto es una protección para nosotros. Si alguien dice, definitivamente no es fácil ser cristiano, no es fácil, por la cantidad de dardos que vamos a tener en nuestra contra. Pero no podemos perder de vista que un lugar de protección es el templo. Es donde vamos a recibir palabra, es donde vamos a alabar, en donde vamos a adorar al Señor. Entonces miren qué interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un campo de batalla que hoy estamos hablando y se llama la mente. Y el apóstol Pablo dice, por favor, tienen que permitir que sus mentes y sus espíritus permanezcan renovándose, dice. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo los versos siguientes y dicen, despójense de su viejo hombre y renueven sus vestuarios y cambien su manera de vivir. Y es todo el contexto de lo que ahí está diciendo. Pero hay algo importante. ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? Tienes que cambiar tu manera de pensar. Es decir, tu pensamiento determina en gran manera lo que eres. Y esto lo hemos conversado en muchas oportunidades. Ahora, nuestros pensamientos debemos de someterlos al Señor. ¿Por qué? Porque la información que nosotros podamos tener probablemente no sea la que Dios quiera, o tal vez la información que tenemos en nuestra mente no nos permite entrar a una dimensión distinta. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, y esta es una traducción que yo siempre utilizo, que es la palabra de Dios para todos, que dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así, y esto es lo interesante, o sea, podríamos preguntarnos cuál será la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, si nosotros no renovamos nuestra mente, como lo mencionábamos en el verso anterior, si nosotros no sometemos nuestra mente en Cristo, si nosotros no evolucionamos en nuestra manera de pensar espiritualmente hablando, no vamos a poder comprender lo que Dios quiere. Ese es el punto. Dice, así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Es decir, si mi deseo es interpretar el corazón de Dios, necesito someter mi mente. Mi mente humana nos limita tremendamente. Entonces, nuestra mente tiene límites. Por eso que debemos de ir renovando nuestra mente, y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, cómo nosotros podemos someterla y protegerla. Porque de eso se trata el tema esta noche. Nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente es vulnerable a los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si ataca tu manera de pensar, va a provocar un cambio en tu manera de vivir. Es cuando una persona voy a hablar en chileno, ¿verdad? Cuando a una persona le entra algo, ¿quién lo cambia? ¿Verdad que sí? Hay personas que les entra un pensamiento y aunque ve toda la oposición alrededor, lo hace igual. Y alrededor podemos saber personas que no, vas por mal camino, mira lo que estás haciendo. No me importa, yo no lo veo así. Es decir, cuando una persona tiene una mente cauterizada, ya no va a comprender, no comprende las cosas de Dios. Entonces ahí es donde Dios muchas veces tiene que meternos a procesos tremendos y provocar que nos decepcionemos, para que notemos que el único que no cambia se llama Jesucristo. Entonces,
el punto es el siguiente. La pregunta hasta aquí, lo que vamos aprendiendo. La mente tenemos que constantemente renovarla. Se tiene que renovar, igual que nuestro espíritu, pero ese es otro tema. Entonces, miren por favor, y ahora yo quiero tocar este punto. Segunda carta de Corintios capítulo 11 verso 13, el apóstol Pablo está diciendo algo muy interesante y dice: me temo, estoy preocupado, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen ¿de qué? ¿Se desvíen de qué, hermanos? De la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Entonces, pregunto, ¿existe la posibilidad de que un dardo del enemigo venga sobre una persona que en algún momento estuvo full en la iglesia y haga que cambie su pensamiento de tal manera que se corrompa y pierda su devoción? Definitivamente. Y eso ha ocurrido. Eso es muy habitual. A mí realmente, yo lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero es muchas veces es triste ver personas que uno dice: Señor, pero podrían ser una potencia en tus manos, pero les entró un pensamiento, lo adquirieron no sé dónde, un jefe, un colega, un amigo, internet, yo no sé quién, pero a veces vienen informaciones que hacen que las personas cambien su manera de pensar. Eso es tremendo. Y eso detiene, pero en gran manera, su crecimiento. O sea, realmente, hermanos, nuestra mente debe de estar protegida, y ahora vamos a hablar cómo la podemos proteger, cómo podemos guardar nuestra mente, porque de eso se trata el tema. Pero antes de enseñar lo que Dios nos entregó como recursos para proteger nuestra mente, sí es importante que hablemos de que nuestra mente es vulnerable, es plástica, ¿sí? Se le puede dar forma. Nos podemos cambiar nuestra manera de pensar según la información que tengamos a nuestro alrededor. Por eso que uno va a ir creciendo en sus pensamientos, va a ir desarrollándose y definitivamente va a evolucionar. Una persona que no es la misma ahora en Cristo Jesús. Ese es el punto. Yo creo que cuando uno se mete a las dimensiones de Cristo, de verdad, Dios te hace hábil en todas las áreas de tu vida. Yo así lo veo. Dios te hace hábil en todas las áreas de tu vida. De verdad, viene una sabiduría del cielo sobrenatural. Por eso por eso es tan importante. Ahora, sí había una preocupación tremenda en Pablo de que así como había sido engañada Eva en su manera de pensar, nosotros seamos engañados y nuestra mente se corrompa, sea afectada. Entonces, si el apóstol Pablo estaba viendo como una preocupación esto, definitivamente tenemos que prestarle atención. Entonces, Tito capítulo 1 verso 15, mire lo que dice: todas las cosas son puras. ¿Para quiénes? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Entonces, pero tengo una pregunta: ¿para quiénes nada es puro? ¿Para quiénes? Son dos clases, son dos tipos: corrompido e incrédulo, ¿correcto? Entonces aquí yo podría pensar de la siguiente manera: la mente de Eva se corrompió, según lo que estamos estudiando. Entonces, alguien que pudo estar full en el Señor, ¿puede ser corrompida su mente? ¿Sí o no? Muy bien. Un incrédulo tal vez nunca creyó
Y el incrédulo nunca va a pensar puramente. Por eso, miren, hermanos, yo quisiera inclusive, es tan delicado cuando hablamos, cuando nosotros conversamos de pureza, tenemos que definir un poquito qué quiere decir puro. Para definir, tú puedes agregar un montón de definiciones más, pero para mí pureza es cuando no hay maldad, cuando no hay una intención humana. Fíjense, hermano, que que una de las cosas que cuesta, inclusive para una persona que está entrando en Cristo Jesús, es cambiar hasta su manera de pensar, sus pensamientos morbosos. Es triste como muchas veces, a mí la verdad, así bien sincero, yo me cuesta, y le he pedido a Dios, pero a mí me cuesta tolerar las bromas en doble sentido. A mí no me gustan. Me generan un rechazo tremendo cuando son bromas en doble sentido, y sobre todo personas que estamos en Cristo Jesús. Por eso que para los puros todas las cosas son puras, o sea, no tienen maldad. Una persona que tiene una mente limpia. Por eso que necesitamos someter nuestra mente a Cristo Jesús, someterla delante de Dios. Nuestra mente tiene archivada información impresionante, que tenemos que anularla en el nombre de Jesús. Hasta nuestra manera de hablar en Cristo Jesús tiene que cambiar. De verdad, cambia. Ahora, eso es algo que por eso estamos conversando. Sometamos nuestra mente a que constantemente se esté renovando. Entonces, para los puros, todas las cosas son puras. Más para los corrompidos, o sea, los que se corrompieron, y los incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. O sea, todo lo ven mal. Hermano, qué tremendo eso. Todo lo ve mal, todo lo ve con una doble intención. Esta persona me está mintiendo, esta persona me está engañando. Una cosa pero tremenda. Por eso que los peores ataques son en nuestra mente. Y Dios nos quiere hacer libres. ¿Por qué? Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la cantidad de ataques que van a venir a nuestra mente? ¿Cómo logramos formatear nuestra manera de pensar? Porque si no estamos, y eso es lo que yo estaba estudiando hoy en la tarde, y decía, si no somos plenos, si no nos sentimos plenos en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que hay a nuestro alrededor, es porque algo está pasando. Hay algo en el pensamiento, hay algo que está ocurriendo. Porque cuando una persona tiene una mente limpia, una mente en Cristo Jesús, las circunstancias no hacen que su condición varíe. Y lo vemos en el apóstol Pablo, lo vemos en Daniel, lo vemos en todos los que fueron sometidos a pruebas tremendas. Que ellos nunca dejaron de honrar a Dios, nunca dejaron de reconocer a Dios, a pesar de que las circunstancias no eran. Entonces, ¿cómo lograr que nuestros pensamientos no se afecten cuando a nuestro alrededor no todo está a nuestro favor? ¿A cuánto nos gustaría que nuestra mente esté cubierta y protegida? Y qué rico tener paz en abundancia y tener paz en escasez. Estar tranquilo, que nuestros pensamientos estén sujetos al Señor. De eso es que estamos hablando, porque uno de los campos de batalla es nuestra mente. Y lo peor de todo es que no nos deja dormir. Lo peor de todo es que cuando pensamos demasiado hasta nos enfermamos. Nuestro sistema inmunológico baja, nos afecta un montón, afecta nuestras relaciones con las personas. Yo creo que la mente
es uno de los foques de mayor ataque de las tinieblas. Por eso que estamos conversando este tema. Por medio de la palabra podemos notar la importancia de proteger nuestra cabeza, mente. Y lo vamos a ver con las cosas que tuvieron que usar los hombres para servir a Dios. Aquí entramos al tema. ¿Cómo entonces nosotros podemos proteger nuestra mentalidad? ¿Por qué? Porque nuestra mente se encuentra archivado. En nuestra mente se encuentran archivados todas nuestras características, se encuentran cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos mal, cuando nos afecta algo, lo que opinen alrededor. Es decir, tantas cosas y nuestra mente es la que va a provocar todo eso. Ahí es donde nos va a atacar el enemigo. Fíjense que esa fue la primera vez que nosotros notamos que se desvió el hombre. La primera vez es cuando viene la serpiente y le dice a Eva: Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol, y ahí cayó en la trampa. Ella le dice: no, podemos comer de todos, solo de uno. Cayó en la trampa. Entonces cuando le dijo solo de uno, entonces le dice: ya me imagino cuál es. Y comenzó a utilizar sus mismas respuestas para llegar al punto. Y ustedes lo hemos hablado siempre, cómo la hizo cambiar de opinión, diciéndole: mira, si tú comes de ese fruto, serás como Dios. Y eso llamó la atención, definitivamente. Entonces, hablemos de algunas cosas que para poder accesar al lugar santísimo, los hombres tenían que usar. Hubo una ley, y dentro de esa ley, descrita en Éxodo, los sacerdotes que entraban al lugar santísimo tenían que tener lo siguiente: harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello. ¿Qué le pondrás a ese sello? ¿Qué le pondrás? Santidad al Señor. Santidad al Señor. En los versos siguientes dice: y esto lo pondrás en la cabeza de todos los sacerdotes que entrarán al lugar santísimo. Paremos aquí. Y esto dice: lo pondrán en su frente. Hoy vamos a hablar de los sellos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la frente? ¿Por qué? ¿Por qué la cabeza? Eso es una figura espiritual. Lo primero que tenemos que entender: ¿alguien me podría definir la palabra santidad? Apartado. Muy bien, es correcto. La palabra santidad quiere decir apartado. En otras palabras, lo que aquí estaba diciendo, el Señor estaba pidiendo que los que iban a entrar al lugar santísimo para servir al Señor debían de poner en su cabeza santidad a Jehová, santidad al Señor. Es decir, apartado. Pero ¿por qué en la cabeza? Lo que estaba diciendo ahí definitivamente es una mente que considera a Dios, o pensamientos sujetos a su voluntad. Es decir, cuando yo considero, lo primero que tengo que tener claro, que una de las características para poder, que yo debo de tener para poder servir a Dios, es que necesito someter mis pensamientos a Él. Ahora, nosotros podemos lograr controlar nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos controlar nuestros pensamientos? La información que recibamos. Por eso dice: las malas juntas, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas con alguien que solo habla disparates, vas a hablar disparates. Es así. Si tú te juntas mucho con una persona que todo lo piensa en doble sentido, o no te juntes sino que chatees y todo es doble sentido, todo lo vas a ver así. Tus pensamientos se van a corromper, se corrompen. Si toda la información que recibe, van a determinar tus pensamientos en gran manera.
definitivamente. Entonces, miren, para poder oficiar y para poder entrar al lugar santísimo, los sacerdotes tenían que llevar en su frente santidad a Jehová. Es decir, para yo poder ministrar al Señor, para yo poder servir al Señor, debo de concentrarme. Debo estar concentrado. O sea, lo voy a hablar en sentido espiritual y en sentido muy práctico. O sea, si yo voy a subir, por ejemplo, si yo voy a estar tocando la guitarra lo hice por más de 15 años, toqué en un púlpito. Y si yo estoy tocando en el púlpito pensando en que termine el culto, en lo que viene después del culto, pensando en que no vino la chica que yo quería que viniera para sentirme inspirado, pensando en que todo está mal en mi casa, pensando, y si yo subo con esos pensamientos al púlpito, no voy a fluir. No voy a fluir. Es más, hay algo peor. Yo no debiera de decirlo, pero lo tengo que decir. Pero los que suben a un púlpito con una condición fea, lo transmiten al pueblo. Y con los que vienen ahí con problemas se potencian. Porque lo que ocurre aquí no es una presentación ni un show. Es un culto a Dios. Entonces, cuando hay un culto a Dios, desciende Dios. Desciende. Desciende. Y los cultos al Señor, hermanos, son demasiado importantes. Por eso quisiera aclararlo también, y cualquier duda que tengan siempre me lo hagan, me lo pregunten. Por eso que no cualquier persona puede profetizar en el culto. ¿Sí? No cualquier, pero Dios lo puede, no. Es una orden que Dios deja en su palabra. La Biblia dice que el vaso se juzga. Si es una persona que tiene un mal testimonio allá afuera, que ha despedazado la congregación, no puede profetizar en nuestros cultos. ¿Por qué? Porque se puede filtrar algo espiritual. Es más, toda persona que profetiza tiene que primero estar sujeta a la palabra. Porque si se sale de la palabra, entonces ya no es profecía, es una buena intención. Entonces, para mí, una persona que profetiza es una persona que no falta ningún discipulado, que se está instruyendo en la palabra, que no va a decir algo que no esté sujeto a la palabra. Entonces, no puede aparecer una persona, llegar y entrar al culto y todo, y son personas que no conozcamos ni sepamos lo que está pasando, y de repente la atmósfera se mueve, no. Va a ser fuerte, y ustedes como iglesia ya tienen que aprenderlo. Sí, hay que aprender. Yo he estado en cultos en donde los diáconos han tenido que sacar, no aquí por supuesto, todavía, y espero que no llegue todavía, va. Pero yo he estado en cultos donde los diáconos han tenido que sacar a personas. Fuerte. Yo sé que muchos no lo entienden, pero eso es delicado. ¿Saben por qué es delicado? Porque un espíritu inmundo se puede filtrar en la atmósfera. Escuchen lo que les voy a decir. Una iglesia, qué tremendo, se los voy a decir. Y es bíblico. O sea, nadie puede, no, yo no, vámonos a la palabra, porque esto no es ni lo que usted ni lo que yo, es la palabra, es la palabra de Dios. La Biblia dice, da todos los parámetros que debe de cumplir la palabra profética.
exhortar, redarguir, etcétera. Y definitivamente, por eso que siempre en un culto tiene que estar un pastor o un diácono. Porque si uno le da rienda y no hay un control y no hay una autoridad, van a salir profecías de que con nombre y declarando pecado. Aquí dice el Señor, Gerson, no voy a decir, no te preocupes. Aunque ustedes no lo crean, yo sí lo he visto. No, y el Señor toca a Gerson y dice el Señor que él es un mentiroso. Y empieza una batalla de profecías. ¿Saben algo? Uno lo toma a la risa, pero ha pasado muchísimo. Solo quiero decirles esto. Miren, hermanos, no hay que confundir algo que se llama, hay tres vías en las que se puede dar una, no es la palabra profética, sino que se puede hablar supuestamente conociendo el futuro. Iba Pablo y Silas al templo a orar. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Iba Pablo y Silas, y cuando Pablo y Silas iban, de repente se levantó una joven y dice: he aquí, dice el Señor, hombres de Dios, hijos del Dios Altísimo. Así dice. Pregunto, ¿estaba diciendo algo, una mentira o una verdad? ¿Verdad? Segundo día, van otra vez a la casa de oración. Se sube la joven. He aquí, dice el Señor, hombres de Dios, hijos del Dios Altísimo. Hasta que al tercer día se choreó el pobre Pablo. Lo dice. Y ahí dice por qué lo metieron preso. Escuchen esto. El tipo se da vuelta y le dice: espíritu de adivinación, te ato en el nombre de Jesús. Así que si alguien le dice el futuro, no se impresione, Usted tiene que aprender a discernir cuándo es un espíritu de adivinación o es el Señor el que está hablando. Y uno de los parámetros para discernir es conocer los frutos de la persona que está profetizando. Uno de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Se da vuelta Pablo, reprenden, y la mujer quedó sin el espíritu de adivinación. La gran profetisa. Y dice la escritura, es que qué tremendo, escuchen esto por favor. Ustedes tal vez nunca lo han visto, qué bueno, y espero que nunca lo vean. Pero este espíritu de adivinación producía mucha ganancia. Y los tipos que usaban a esta mujer metieron preso a Pablo y a Silas. ¿Sabes cuando me genera duda del espíritu de adivinación? Cuando llegan profetas y se mueve mucho dinero en los cultos. Pacta por tu milagro. ¿Quieres conocer el futuro? ¿Quieres saber? Y entonces cuando llegan, aquí, perdónenme, aquí es bien común. En Chile es súper común. De repente aparecen profetas ahí y llegan profetas ahí que saber de dónde vienen los tipos. Y llegan y lo primero que dicen: hey, tú, dice el Señor que tienes algo para mí.
Usted tiene que decirle, sí, el Señor me acaba de decir que... No. No, y lo más tremendo, dice el Señor que tienes algo para mí, le miran el reloj, le miran el computador, no, perdónenme que les esté diciendo eso, pero es verdad. Y vergonzoso, Dios nos guarde y nos libre, de verdad, este púlpito, cuando yo no si algún día yo no estoy aquí, hermano, por favor, diáconos, guardianes de esto. Porque el pensamiento también se puede corrompir. Por eso yo necesito asentar las bases. Por eso es el pastor quien asienta las bases. Aunque patalee, quien patalee. Pero es la palabra. Es la palabra la que estamos citando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los que subimos a un altar, los que ministramos retornando, ¿verdad? Entonces, toda persona que sirve a Cristo, para que no afecte, porque se pueden filtrar. Yo les iba a contar algo y sí se los voy a contar. Fíjense que en una iglesia, el Señor se movía de una manera bien tremenda, hermosa. Y de repente llegó una persona, una hermana, y entró a la iglesia y dentro de la danza, porque eso pasa, los que llevan años en el evangelio lo han visto. Y de repente hay personas que uno no conoce su origen, y son personas que danzan, y de repente esta misma mujer comenzó a hacer danzas y le hacía danzas al pastor de la congregación. Yo sé que se ríen, pero es verdad. Si no es chiste, estoy hablando súper en serio. Ustedes que no me creen, pero no. Y comenzó a hacer algo raro para no cansarlos. Sí se metió un espíritu inmundo ahí. Y esa iglesia se vino abajo y nunca más se volvió a levantar. Y fue porque entró un espíritu inmundo ahí. O sea, la función de los diáconos no es ocupar un nombre de diácono. Los directores de alabanza tienen que ser, pero agudísimos. Porque son los que tienen el panorama. Y los que están oficiando, un diácono que esté oficiando un culto. Por eso siempre debiera de estar un diácono a cargo del culto. No que lo inicie, sino que puesto en lugares muy específicos, muy específicos. Y ese diácono tiene que alabar así, miren. Un ojo abierto y un ojo cerrado. Escuchen esto. Se han metido brujas a las iglesias. Y se meten, ¿y por qué? Porque vienen mandadas por el enemigo para traer destrucción. Ustedes probablemente, yo sé que muchos nuevitos tal vez, o personas que llevan poco tiempo en el evangelio, me están escuchando, pero aquí habemos hartos que somos viejos en el evangelio y sabemos que es así. Y es súper común. Muchas iglesias que son destruidas, generalmente las iglesias que son destruidas, donde iba la iglesia creciendo y algo pasó, es porque algo se filtró. Algo se filtró, algo ocurrió en la atmósfera, algo pasó. Por esa razón es que tenemos que cuidar muchísimo el culto a Dios. Amén. Bueno, son cosas, son instrucciones que hay que hablarlas de vez en cuando. Veamos otro instrumento u otra parte o pieza o artículo que tenía que usar ahora el sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3 verso 5.
Zacarías capítulo 3, verso 5 dice: después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. El ángel del Señor es una cristofanía, es Cristo, es el Señor. Entonces estamos hablando de lo importante de proteger nuestra mente. Lo primero, hablamos de tener un sello en nuestra frente que diga santidad a Jehová, es decir, yo aparto mi mente para Él. Y mis pensamientos, los pensamientos que yo tenga van a depender de lo que yo esté viviendo en el momento. Por eso que de vez en cuando es bueno que cuando tú estés pasando por un mal momento y tu mente y los ataques de tu mente son fuertísimos, es importante que busques a alguien que te hable de Dios. De verdad. Busca a alguien que te hable de Dios. A lo mejor necesitas una sola palabra y eso va a traer paz a tu mente, a tu corazón. Por eso es tan importante. Ahora, ¿qué representa este turbante limpio en la cabeza? Lo que hablábamos hace un momento, pensamientos puros, limpios, etcétera. Es decir, una de las cosas que va a proteger nuestra mente, porque yo quiero decirles esto es fuerte. Si uno no controla sus pensamientos, los pensamientos no tienen límites. Los pensamientos no tienen límites. Solo les quiero explicar un poco. Se han hecho estudios de que los pedófilos, las grandes personas depravadas sexualmente, iniciaron con algo pequeño. Iniciaron viendo pornografía, entonces le proveen a su mente muchísima información. Y esa información va a determinar sus actos. Por eso que es tan importante que uno detecte a tiempo los pensamientos que no son puros ni limpios. Es decir, si yo estoy teniendo un mal pensamiento, y perdónenme que yo sea tan claro, no estamos transmitiendo, ¿verdad? Sí estamos. Dios les bendiga a los hermanos que están conectados. Es que no sabía, perdónenme hermanos, perdónenme. Entonces, bueno, ok, mi lenguaje cambia un poquito. Entonces, volviendo al tema, fíjense que aún dentro de la iglesia, nosotros creemos que dentro de la iglesia no hay malos pensamientos, es lo de ustedes lo que creen. Cada persona trae su propio Egipto. Y aquí venimos a pedirle restauración al Señor. De verdad. Inclusive, por eso es tan importante lo que la Escritura menciona acerca de que la mujer no sea ostentosa. Pero lo que está diciendo la mujer no sea ostentosa para que no sea piedra de tropiezo es cuando ya el orden pasa a ser, porque nosotros sabemos qué tipo de ropa provoca y qué tipo de ropa no provoca. O sea, en eso no, y eso ahí hay pantalón, falda, lo que sea. No, hablemos de una ropa acorde a un culto. ¿Por qué? Porque en el caso de las jovencitas y en el caso de las hermanas, tienen que saber que hay hermanos que su principal lucha, que están batallando, son los malos pensamientos. Y por eso hay que ser cuidadosos en nuestro vestuario. En la iglesia hay que ser cuidadosos. Porque puede afectar tremendamente. Por eso que necesitamos exponer nuestros pensamientos en Cristo y renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente. Si es bien delicado, es bien delicado. Nosotros no podemos
eh, establecer que la mujer no puede usar pantalón, porque la Biblia no dice eso. No lo dice. Lo que sí la Biblia dice que la mujer no vista como varón. Pero cuando está hablando de que no vista como varón, el orden exclusivo o específico, mejor dicho, estaba diciendo que no anhele la función del hombre ni el hombre la función de la mujer. Que la mujer no se vista como varón se puede tomar como muchas enseñanzas. La mujer, recuerden que cuando se menciona en la ley, recuerden que la mujer no podía accesar al lugar santísimo. Solo los hombres entraban, por cuanto la mujer fue la que de alguna manera fue afectada en el huerto del Edén. Y entonces la mujer no pudo entrar. Entonces habían ya desde ahí, desde ese entonces, habían de alguna manera movimientos feministas que estaban provocando y que había una gran confusión en el tema. Y entonces Dios tuvo que decir que la mujer no vista como hombre, ni el hombre vista como mujer. Ahora, no podemos establecer que específicamente el pantalón identifica a un hombre. Porque si tuviéramos que hablar contextualmente, en ese tiempo no habían pantalones, ni en esa época. Así que todos túnicas ahora, hermano. Ya me imagino aquel con túnica. Ok, entonces, es que usted me hacen pensar también, hablando de los pensamientos. Pero volviendo atrás, es demasiado importante que nosotros cuidemos nuestros pensamientos. Pero ahora, volviendo al tema, ¿cuál es el equilibrio que la Biblia sí menciona de la mujer? Que la mujer no sea piedra de tropiezo. Eso sí. Entonces, sí se tienen que cuidar las jovencitas. Especialmente las jovencitas, porque ya las hermanas, y las hermanas también, ¿verdad? Pero obviamente cuando hay una edad, ya hay una edad que las hermanas también maduran y se cuidan para su esposo, etcétera. Pero sí es importante ser cuidadosos. Sí es importante ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos batallando. Me explico, ¿verdad? Es importante ser cuidadosos con eso. Pensamientos puros. Otro artículo u otro objeto que se usaba y que de alguna manera el Señor lo estableció, y el apóstol Pablo lo menciona en Efesios capítulo 6, verso 17. Tomad también el yelmo de la salvación. El término yelmo es casco. Y el contexto de lo que aquí está diciendo, ¿sí? El contexto de lo que aquí está diciendo, está hablando de prepararnos para una guerra. En los versos anteriores, especialmente en el verso 11 y 12, dice, por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de maldad, etcétera. Entonces está hablando de una batalla. Y si dentro de esa batalla el apóstol Pablo dice pónganse la armadura, y dentro de la armadura pónganse un casco, un yelmo, es porque vamos a recibir ¿qué? Ataques, dardos de menosprecio. Es impresionante, hermano, cómo el enemigo se ocupa en meternos cosas en la cabeza que pueden afectar nuestra manera. A veces, hermano, el enemigo pone pensamientos que ni siquiera son. Yo no sé por qué tengo la impresión que mi esposa está hablando con alguien. Algo está pasando aquí. Y empieza el enemigo. Y dardos, y dardos, y dardos, y dardos, y dardos, y dardos. Y el enemigo es tan feo que hace que hasta la persona piense, se imagine cosas.
Y ahí es donde viene una gran cantidad y que si la hermana orando está. No, es verdad. Entonces, terrible, hermano. Es terrible el enemigo. Señor lo reprenda. Pero que el Señor lo reprenda, pero a nosotros nos están diciendo: pónganse una cinta que diga santidad a Jehová, pónganse un turbante limpio y también pónganse un casco. De eso es que estamos hablando esta noche. Santidad a Jehová es poner mis pensamientos en el Señor. Es decir, yo puedo estar en mi trabajo y pensar en Dios. ¿O no, mis hermanos? Sí se puede. Y se hace mejor el trabajo cuando uno tiene la mente puesta en el Señor. Porque el Señor: ay, papito lindo, ¿cómo hago esto, Señor? Bien, ya, y el Señor te da la salida. Ay, gracias, papito. Tú involucras al Señor en tu trabajo y eso te guarda, eso te protege, eso cubre tu mente. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, por eso estamos conversando lo importante de proteger, que nuestra mente esté protegida. Ahora, miren qué interesante es este texto que yo quiero compartirles, porque ya estoy llegando casi a la curva final. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Desde el momento en que tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, viene en el paquete, para darme a entender, la mente de Cristo. Por eso que esa mente o la mente o la mente o la mentalidad de Cristo se va a ir desarrollando en ti y en mí a medida que nosotros renovamos nuestra manera de pensar. Definitivamente algo que nos va a ayudar un montón es la palabra. Cuando tú recibes palabra, cuando tú recibes palabra del Señor, no humana, del Señor, lo aclaro, porque hay una gran diferencia. La palabra del Señor. Entonces, porque nos interesa, ¿cuánto nos interesa someter nuestros pensamientos a Cristo? Hermano, cuando sometemos nuestros pensamientos a Cristo, de verdad, todo cambia. Es impresionante cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Por eso necesitamos que Cristo tome autoridad en nuestros pensamientos. ¿De qué manera? Pongamos un cinto que diga: aparto mis pensamientos para Él. Es decir, si hay algo que me está estimulando a pensar mal, me alejo. Si, por ejemplo, el chisme es algo que viene de las tinieblas. Si por ejemplo viene qué sé yo, ¿a quién hablo? Aquel llegó tarde. Entonces, ok, es Samuel. Entonces Samuel, Sammy viene y me habla mal de Gerson otra vez. Son mentiritas. Viene y me habla mal de Gerson. Y yo empiezo a imaginarme cosas. Y nada que ver. Y el problema no es Gerson. El problema es la persona que me estaba diciendo las cosas. Pero ¿cómo puede una información hacerme cambiar el pensamiento acerca de alguien? Por eso que Dios nos ayude, de verdad que Dios tome control en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces tenemos la mente de Cristo. Y quiero terminar con este texto. Salmos capítulo 140, verso 7. Salmos capítulo 140, verso 7. Señor, este es la principal protección. Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. Tú eres como un casco
que protege mi cabeza cuando estoy en la batalla. Entonces aquí yo quiero dar el último punto de lo que estamos conversando esta noche. Nuestros peores momentos o nuestras peores batallas son nuestros pensamientos, nuestra mente. Cuando vienen pensamientos, cuando vienen ataques de que no servimos, de que no funciona, cuando vienen pensamientos de que ya no hay salida, de que mi tiempo ya pasó, yo quiero resumir todo lo que hemos conversado. La cantidad de pensamientos y ataques de parte de las tinieblas a nuestra mente. Cuántos pensamientos tremendos que nos atan y no nos dejan ni siquiera ser feliz. Por ejemplo, un pensamiento de las tinieblas: no, mi matrimonio ya no tiene salida. Ese es un pensamiento del enemigo. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mente en Cristo Jesús. Recuerda, tal es tu pensamiento, tal eres. Pareciera ser que nuestro pensamiento, aunque fíjense que el enemigo tal vez no puede leer nuestros pensamientos, pero sí percibe nuestras actitudes, porque nuestras actitudes son el resultado de nuestros pensamientos. Entonces el enemigo, como no descansa, él observa y percibe cada intención, cada reacción, cada actitud. Necesitamos rendir nuestra mente a Cristo, identificar lo que no es puro, identificar lo que no es sano, identificar lo que me hace daño. Entonces, cuando yo lo identifico, tomar autoridad y decir: no, yo tengo la mente de Cristo. Y entonces le permitimos al Señor renovar nuestra manera de pensar. ¿Hay alguien que tenga que rendir algún pensamiento aquí? Yo sí necesito rendir pensamientos. ¿Hay alguien que necesite rendir un pensamiento? Vamos a ponernos en pie y le vamos a pedir al Señor porque el tema de hoy son campos de batalla. Los campos de batalla donde necesitamos vencer. Dios Todopoderoso, en esta noche venimos delante de ti, delante de tu presencia, agradecidos por tu misericordia. Queremos entregar nuestra mente, nuestros pensamientos. Queremos pedirte que tomes autoridad. Hoy te entrego, Señor, mis pensamientos y los someto a tu presencia, porque como bien lo dice este texto, tú eres como un casco que me protege mi cabeza cuando voy a la batalla. Cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu casa, cuando estés en algún lugar donde los dardos del enemigo o los pensamientos alrededor son complejos, ese es el momento cuando tú tienes que decirle: Señor, tú eres mi protección. Y en este campo de batalla yo te entrego mi mente, porque no quiero pensar mal,
No quiero pecar con mi pensamiento. No quiero hacerlo, Señor, por favor. Hermano, rinde tus pensamientos, porque aún pensar mal de alguien es un pecado. Tú puedes, a lo mejor, y yo podemos tener un pensamiento errado de una persona, y eso es un pecado delante de Dios. Dios desagrada. Por eso es mejor dejar que Cristo tome el control de nuestra mente. Eso nos hará tener una vida más tranquila, una vida sujeta a su presencia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Hoy nos rendimos delante de ti. Nos rendimos delante de tu presencia. Reconocemos nuestra necesidad. Reconocemos nuestra necesidad. Solo a Cristo. En el nombre de Jesús. Yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Yo quiero amarte y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Someta su mente. No sea indiferente. Entrégale tu pensamiento, porque los pensamientos que no son puros, que no son limpios, que no son sanos, hacen daño. Y hoy disponemos nuestros pensamientos delante de Él. Delante de Él. Aquí está mi mente, Señor. Aquí está mi mente. Y yo me rindo. Mis pensamientos te pertenecen. Oh, el pensar en ti. Yo me rindo. El pensar en ti me trae paz. El pensar en ti limpia mis pensamientos. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre yo quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. Dígaselo, dígaselo. Fiel. Yo aparto mis pensamientos para ti. Y yo me rindo a Él.
yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, solo a ti, Jesús, yo quiero serle fiel. Gracias, Señor. Nuestros pensamientos se sujetan a ti. Yo te pido, Señor, que tomes autoridad sobre el pensamiento de cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados a través de internet, que podamos comprender que necesario es renovar nuestra mente para comprender tu perfecta voluntad. Mis pensamientos humanos limitan en gran manera lo que tú quieres hacer conmigo. Por eso yo te rindo mi mente. Las estructuras humanas que hay en mi mente sean derribadas para estar bajo la luz de tu espíritu, bajo tu guianza, para desarrollar todo proyecto, para desarrollar todo plan en mi vida, sea sujeto a tu perfecta voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, nuestra mente sujeta a ti. Amén, amén y amén, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Quiero que me escuchen esto de parte de Dios. Lo que hoy hemos hablado es más importante de lo que imaginan, porque tus pensamientos determinan hasta dónde vas a llegar. Tus pensamientos te limitan o te potencian. Y como dijo el apóstol Pablo, es necesario que sometamos nuestra mente a una renovación constante para poder comprender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él tiene para nosotros. ¿Cómo se logra? Recuerda, ponte un sello que diga santidad a Jehová. Aparta tu mente para Él. Pureza y limpieza. Un yelmo, un casco que te proteja. Pero nunca olvides que cuando estés pasando el peor momento, vengan los pensamientos de celos, pensamientos de traición, pensamientos que te quitan la paz. Recuerda que el Señor es como un casco en medio de tu batalla. No lo olvides. Deja que Él te proteja para que seas victorioso en medio de toda batalla, en el nombre de Jesús. No olvides, tu pensamiento determina lo que eres y hasta dónde vas a llegar. Yo bendigo tu vida para que no le pongas límites a lo que Dios quiere para ti, en el nombre de Jesús. Vamos a prepararnos para ofrendar. Si está en nuestro corazón el hacerlo, damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de poder aportar para su casa, apartar